Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles. Gracias por estar en sintonía de Diálogo con Ernesto López. Nos da, como siempre, muchísimo gusto estar con ustedes todas las mañanas, especialmente este día en el que arrancamos un nuevo mes y sobre todo también cuando se está muy, pero muy a la expectativa de los contenidos que van a vertirse precisamente en el discurso que ya es costumbre y constitucionalmente hablando, el presidente de la República hace este día para dar a conocer una memoria de trabajo desarrollada a lo largo de su periodo y particularmente cuando hablamos de 3 años de gobierno. Precisamente ese es nuestro tema de hoy, el cual lo vamos a ver desde el punto de vista del sector salud. Especialmente vamos a hacer un balance de trabajo que tiene que ver con toda esa proyección estratégica que han tenido y que han buscado de alguna manera establecer políticas que contribuyan a beneficiar a muchos salvadoreños. Obviamente también vamos a hablar de los grandes desafíos que hay, sobre todo en el contexto de esta celebración y tal y como veíamos en el reporte de nuestros colegas periodistas, la protesta que desarrollan o que llevan a cabo desde luego un grupo de trabajadores que están haciendo su protesta, unos a favor y otros en contra, frente a las instalaciones del emblemático Hospital Rosales. Para hablar de este tema nos acompañan acá en nuestros estudios la doctora Violeta Mengíbar, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Bueno, muy buenos días, Ernesto. Un saludo a sus televidentes y un saludo a usted. Aquí estamos a la disposición suya para poder conversar un poco sobre salud. Así es, en efecto, también saludo cordialmente al doctor Eduardo Espinosa, viceministro de Políticas de Salud. Doctor, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Un saludo a su teleaudiencia, a usted y a su gustado programa. Estamos a la orden. Gracias. Tengo en mi ítems de trabajo una serie de datos e indicadores que están relacionados precisamente al trabajo que se ha desarrollado en el sector salud. Entre ellos, las nuevas instalaciones o la nueva infraestructura que se ha puesto a disposición a partir de nuevos hospitales. Reducción de mortalidad materna, reducción de la desnutrición crónica, coberturas de vacunación, entre otros aspectos importantes que vamos a hablar, sin antes también no menospreciar el tema que nos está llamando muchísimo la atención y sobre todo por el conocimiento del cual hemos tenido recientemente sobre la posible inexistencia de productos o medicamentos importantes en las principales unidades de salud y también el Hospital Rosales, que es un tema muy importante que vamos a aprovechar a hablarlo teniendo la presencia de los titulares acá en nuestros estudios. Lorena Melara, me voy contigo también para que sumes a este análisis aspectos relevantes que tienen que ver con la salud. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a las autoridades que te acompañan. Como ya lo mencionabas, en unas horas el presidente de la República brindará un informe de su 3er año de gestión. Y uno de los temas que no se podía pasar por alto es la salud pública, que si bien cita avances, también se ve envuelta en una serie de críticas. Veamos. Con carencias en uno de los nosocomios con mayor demanda en la red de salud pública, se cumple el 3er año del actual gobierno, que si bien contabiliza logros, también enfrenta críticas. Ahí puedo decirlo yo con propiedad, a mí se me suspendió una cirugía porque no había ropa para poder operar a una paciente. Muchos de los pacientes pueden recibir una receta, pero están en incapacidad económica de poder suplirla. Y nos preocupa más aquellos fármacos que se está girando también la necesidad de que el paciente lo supla y que son medicamentos controlados. La historia no es nueva, muy contrastada con esa realidad de nuevos y modernos hospitales inaugurados en el último año y bajo los cuestionamientos de la oposición. Todo el mundo hemos visto los problemas que hay en Arsenal, en Almacén, en Lavandería.
perros andan caminando dentro del Hospital Rosales. Que no venga con el cuentecito que mañana vamos a tener estos medicamentos, porque es la obligación ética, moral, profesional y política de ella que existan los medicamentos que necesitan los enfermos. Las autoridades, por su parte, hablan de un sistema de salud que poco a poco supera el abandono del pasado en medio de un fuerte gremio a favor y en contra. Ernesto, las autoridades citan importantes avances como una disminución en la mortalidad materna e infantil, además de una atención más integral en las distintas áreas de la salud. Con esto vuelvo al estudio. Adelante. Bien, gracias Lorena. En efecto, vamos a sumar todos esos elementos críticos que hay dentro de lo que es esta conmemoración, sin menospreciar, como bien tú lo decías, el trabajo desarrollado y sobre todo los grandes retos que tiene el sector salud. Recuerde, amigo televidente, usted tiene la oportunidad de interactuar con nosotros, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas que están disponibles para que usted pueda hacerlo. También nuestra cuenta en Facebook Live, ahí la tiene usted para que pueda llevar nuestra imagen a través de su teléfono móvil, ingresando a nuestra cuenta en Facebook. Así es que ahí está, Diálogo con Ernesto López y Ernesto López Radio. Son las dos cuentas que están disponibles para que usted nos sintonice a través de esta frecuencia en línea. Así es que nuevamente gracias por acompañarme. Quizás antes de iniciar en amplitud y conocer el trabajo desarrollado a lo largo de estos 3 años, es bueno conocer su posición frente a esta protesta que comentaba, y es el reporte que tenemos hoy en día, de trabajadores, algunos a favor y otros en contra de lo que ha sido la gestión de salud. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan a esto? Doctora. Bueno, cada vez que hay cuando se acerca, ¿verdad?, lo de la rendición de cuentas de nuestro gobierno, surgen una serie de opiniones, ¿verdad?, algunas bien fundamentadas, diríamos nosotros, porque para hacer una crítica en el caso del tema de salud debería de hacerse un poco más, digamos, más objetivo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de los logros que usted mencionaba en el reportaje, se mencionaban rápidamente, dichos logros están sustentados con investigaciones científicas que hace el Ministerio de Salud, por ejemplo, encuestas, porque encuestas hay de todo tipo, ¿verdad? Nosotros también en el Ministerio de Salud, dentro del marco de la actividad científica que hace el Instituto Nacional de Salud, tenemos encuestas y que no son como solo hechas por el gobierno, ¿verdad? Son encuestas validadas por organismos internacionales. Las preguntas que se hacen no son preguntas antojadizas, sino que son unas preguntas que dentro del marco y de los cánones donde se hacen las encuestas en salud están registradas. Entonces hay de todo, ¿verdad? Nosotros no estamos diciendo de que no hay dificultades, pero queremos también dimensionar, no sobredimensionar, porque hay que hablar en su justa dimensión y no de exageraciones, porque nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero tenemos datos suficientes, científicos, de indicadores que nos dicen que tenemos un avance en la salud pública en El Salvador comparada con otros países, y tenemos grandes problemas. Interesante. Sí. ¿Es normal entonces este tipo de protestas que hay? Bueno, cada quien tiene todo el derecho para expresarse. Usted sabe de que uno de los logros de los 2 gobiernos últimos que hemos tenido en el país es la apertura. Cuando se abren espacios democráticos aquí y en cualquier parte del mundo, es uno de los digamos, las muestras de que la democracia funciona, es que hay una libre expresión, ¿verdad? Hay libre expresión del pensamiento, hay libre expresión de organización, hay libre expresión en lo que se refiere a expresar lo que no se siente. Vivimos tiempos, no solo en El Salvador, pero en El Salvador a raíz de la apertura democrática de los últimos 8 años, donde ya funciona una ley de acceso a la información y donde han habido, digamos, una serie de medidas que permiten que la ciudadanía se exprese, no podemos nosotros asustarnos, ¿verdad?, de que haya segmentos o sindicatos o determinados, hoy están de moda los analistas, que opinen y para eso estamos nosotros, para contrastar, para poner contrapuntos, porque hay unas opiniones que tratan de decir de que no hay avance, y nosotros sí podemos demostrar
que hay avances como esperamos que sea en esta entrevista. Yo voy a aprovechar, despejar toda la parte de crítica que hay y luego entramos a hablar precisamente sobre los avances que se ha tenido. De hecho, quiero advertirle a nuestros amigos televidentes si piensan circular sobre la 25 Avenida en el sector del Hospital Rosales y también la conexión que hay con la primera calle y por supuesto también el tema de la Alameda Roosevelt, tener mucho cuidado, buscar vías alternas por la protesta que están llevando a cabo este grupo de trabajadores, algunos que están a favor de lo que se ha hecho en esta gestión y otros que critican precisamente el trabajo desarrollado. Por cierto, con mucha connotación también en esta celebración, la denuncia de galenos por desabastecimiento de medicinas en hospitales es crítica, dicen. ¿Cuál es la postura que ustedes y cuál es la, digamos, respuesta que tienen a esto? Bueno, vamos a tratar de hacerlo, Ernesto, aquí a través de su medio, explicar las dificultades, ¿verdad?, que siempre existen, ¿verdad? En cualquier parte del mundo no se logra un 100% ni nada que se parezca a todo lo que se quisiera hacer en salud pública. La salud pública es una de las áreas del desarrollo de cualquier país que requiere muchos recursos, mucha organización del sistema y quiero a través de su medio, que es un medio a nuestro juicio objetivo, hacer un contrapunto de las dificultades, pero también poner en contexto los avances que se han tenido. Por ejemplo, ahorita estamos en una situación, para empezar por la pregunta más apremiante, digamos, ¿verdad?, que es lo de los medicamentos. Si hay desabastecimiento o no lo hay, porque ese es el señalamiento directo que nosotros hemos explicado de que en lo que va del despegue y del desarrollo y de poner en marcha la reforma de salud que comenzó 2009-2010 en nuestro país, ha habido una sustantiva mejora en el abastecimiento de medicamentos. Esa es una realidad insoslayada, eso es correcto, eso es demostrable. Nosotros decíamos y lo hacemos cada vez que vamos a rendir cuentas a la Asamblea Legislativa, que estamos dando un promedio entre 25 y 27 millones de recetas. Si usted compara eso con los años anteriores, no es ni parecido la cantidad de recetas médicas que se extienden, lo que implica que ha habido un incremento en el porcentaje de la dotación de medicamentos. Ha habido 25 millones. Aumento. Ahorita ya voy a explicar, ¿verdad?, lo que viene ahorita. Entonces, la hemos aumentado. Nunca hemos dicho que llegamos al 100%. Porque si nosotros decimos que llegamos al 100%, estaríamos mintiéndole a la población y sobre todo a los pacientes que llegan, que en esa parte que nos falta cubrir, es obvio que es necesario aumentar el financiamiento para obtener más medicamentos. O sea, la cobertura se ve limitada precisamente por el incremento de... Primero de que cuando se implanta la gratuidad y se aumenta la cobertura geográfica, cuando nosotros hemos aumentado al doble las unidades comunitarias de salud, aquí antes habían 377 y hoy hay 751, ¿qué quiere decir eso, Ernesto? Que nuestros equipos están cerca de la población, pero también están descubriendo enfermedades. Están atendiendo a los que se deben atender desde allá, desde las comunidades, del primer nivel de atención, porque de cada 10 personas que enferman, una es la que debería de ir a un hospital. El resto de los problemas de salud se deben de resolver en los territorios. Por eso es que nosotros le hemos apostado a romper barreras geográficas, a aumentar la cobertura, y eso está sucediendo. Pero también eso implica que usted va descubriendo más. Y en la medida de que, o sea, que el esfuerzo es titánico, ¿verdad? Primero es que se da gratuidad de los medicamentos, antes no eran gratuitos. Segundo, que al aumentar la cobertura, usted tiene más necesidad de medicamentos. Pero aún así, nosotros hemos subido el porcentaje de abastecimiento. ¿Y qué sucede ahora? Bueno, ahora este año nosotros somos muy honestos en decir de que hay algunas dificultades en la compra de los medicamentos. Y se las voy a explicar rápidamente. Y después le explico los avances en el Rosales para equilibrarlo. Nosotros este año hemos tenido unas dificultades. Todo el mundo sabe, esto es público,
Eso se puede hallar en las páginas web de Hacienda, en la Asamblea Legislativa, que hay una unidad que le da seguimiento al presupuesto. Este año nosotros hemos tenido unas reducciones presupuestarias. Usted sabe de que a raíz de la ley de responsabilidad fiscal, que admite dos aspectos, ¿verdad? Mejorar los ingresos y disminuir los gastos, que obviamente parece ser de que hasta ahorita lo más sobresaliente es que el gobierno ha hecho un esfuerzo enorme por hacer ajustes presupuestarios. Salud no se ha escapado de eso. Lo que sucede es que el presidente de la República, que es una persona que tiene un enorme aprecio a la reforma de salud, y el gabinete y todo el mundo que sabe los logros, sabemos perfectamente que esta ley de responsabilidad fiscal, que estos ajustes fiscales o como se le llame, eso lo sabe todo el mundo, lo dice la ley de responsabilidad fiscal, que no vaya a afectar la parte de social, en este caso de la prestación de los servicios. A ver, pero no fue muy acertada entonces restar ese presupuesto de salud, conociendo las grandes necesidades que tiene, pero doctora. ¿por qué el gobierno hizo un ajuste presupuestario? ¿Por qué fue? Porque ciertamente dentro de los acuerdos que se han tomado, donde debe de haber un equilibrio entre ingresos y gastos, hay una deuda pendiente donde la emisión de bonos no se ha votado todavía. Y usted sabe que ahí hay 650 millones de dólares. Y usted sabe también, y el público televidente sabe, de que un presupuesto general de la nación se financia con los impuestos que paga la población y con endeudamiento. Eso siempre ha sucedido, es admitido constitucionalmente y eso así es. Entonces ahora hemos tenido una afectación por falta de acuerdos políticos y específicamente del partido de oposición Arena, en que no se han votado esa emisión de bonos. Parte de lo que no se ha hecho es producto del estancamiento del diálogo. Y nosotros lo dijimos, exactamente, y nosotros lo dijimos, esto va a tener algunas afectaciones. Pero además de eso, para tranquilidad de nuestra población, por lo de las dificultades de algunos medicamentos en el Rosales, nosotros les queremos decir de que hay una mega compra de medicamentos que llega en un par de meses, y ya voy a decir por qué se ha atrasado, ¿verdad? Que llega en un par de meses, es alrededor de 23 millones de dólares, eso ya está adjudicado, esos contratos ya están firmados, vienen en camino, hay una compra de unos 3 millones y tanto, que son los que ahorita están entrando y están terminando de entrar, lo que quiere decir de que tenemos un espacio de tiempo donde se nos están dando estas dificultades y no las negamos. Son 70 medicamentos, más o menos, lo denuncian los trabajadores. Por ahí más o menos anda, ¿verdad? Por esa cantidad. Y hay otros aspectos que hace 2 años, yo creo que lo dijimos aquí en su entrevista, si no me equivoco, hace 2 años que se decidió eliminar las compras directas en la compra de medicamentos por ser declaradas inconstitucionales, si usted se recuerda. Todos los directores de los 30 hospitales, los directores regionales hicieron una conferencia de prensa explicando, miren, a la población, miren, les advertimos que hoy vamos a tener más dificultades en los tiempos de las compras. Y eso ha sucedido, pero eso ya está aceptado. Y nosotros nos preparamos para las compras. Hay alguien que dice, ¿y por qué no se preparan antes? Miren, nosotros empezamos el proceso de compra en julio del año anterior, para comprar los medicamentos del otro año en julio, o sea que estamos haciendo. Pero hay dos factores que Pero hay factores que son disminución de presupuesto, que ya no hay compras directas. Acuérdese también, Ernesto, que este año el presupuesto se aprobó tardíamente. Eso nos daña también porque entró en vigor en febrero y todo esto ha provocado un desajuste en los tiempos de la entrega de los Es interesante, un poco para resumirlo y corríjame si me equivoco. Crece la demanda, limita el otorgamiento de las medicinas. Exactamente. El factor del presupuesto que se recortó obviamente al sector salud. Por el problema de los acuerdos políticos. De los acuerdos políticos y el otro tema que tiene que ver precisamente con los tiempos más administrativos. Más administrativos. Voy a una pausa y hablamos también un poco sobre ese tema de los acuerdos, ¿no? Acuerdos políticos, porque estamos haciendo una valoración y yo creo que eso tiene que ver muchísimo con el avance o no que puede tener cualquier, digamos, gestión de gobierno. Si no hay un acuerdo político y más aún cuando los medios, nosotros, los periodistas, la población,
es testiga precisamente de la falta de consensos en esta materia. Exactamente. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Recuerde nuestro reprise 8 de la noche por Canal 19. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Bueno, vámonos entonces nuevamente hasta este sector de donde estamos ahora transmitiendo esta señal del Megadrón, el Boulevard Universitario. Precisamente estamos en el sector de el Centro de Gobierno. Ahí están la Corte Suprema de Justicia. Ahí puede ver que hay también algunos, entiendo que va a haber unas protestas en este sector también, ¿no? Es una celebración, vamos a hacerla, es una celebración conmemorativa a los 3 años que lo van a llevar a cabo simpatizantes del partido FMLN. Así es que desde ya usted tenga en consideración estas imágenes para que no se vaya a ver desde luego en cualquier embotellamiento que se genera a partir de todos este tipo de actividades que se van a llevar a cabo en el centro de gobierno, en el sector de la Corte Suprema de Justicia y Asamblea Legislativa. Así está, esa es la imagen que recibimos. Así está la ciudad capital, también muy gris, para que usted también tome en consideración el estado del tiempo. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. El pueblo es el que más, el que necesita, ¿verdad? Entonces esperamos que sí, confiamos en Dios que sí, que en esto que falta, pues que ya se pueda levantar. Se ha visto que hay muchas cosas que no las han hecho como tendrían que haber sido o como las prometieron, ¿verdad? Creo que le falta mucho. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a usted que nos sintoniza. Antes de continuar con este análisis coyuntural de los 3 años de gobierno y particularmente centrándonos en conocer parte de qué se ha hecho en materia de salud, qué falta por hacer, quiero recordarles a ustedes que en Pollo Campestre cumplimos 30 años disfrutando el sabor y el orgullo de ser salvadoreños. Pollo Campestre como a ti te gusta. Bueno, a ver, doctora Espinosa, cuénteme, y también doctora, ambos tienen la palabra. Este tema del consenso político es importante si queremos ver el tema de avances que hay. Obviamente ha impactado bajo la línea de que desde luego, el tema del presupuesto se ha visto recortado en salud, fue muy criticado por la oposición, pero también ahí está la falta de consenso para aprobar nuevos empréstitos y mejorar el sistema de salud. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen a 3 años en este contexto que se celebra? Sí, yo creo que es pertinente, Ernesto, señalar, por ejemplo, lo que señalaba el diputado Cabrera Candray, que hacía alusión al imperativo ético que tenía el Ministerio de Salud para garantizar la salud a la población. Ciertamente eso así es, ¿verdad? Pero el Ministerio de Salud necesita recursos para implementar y poder desarrollar el funcionamiento a plenitud de los hospitales en general, de las redes de servicios y todos los otros, actividades y funcionamiento que el Ministerio desarrolla para cumplir con eso. Pero también él oculta y no hace alusión al imperativo ético que en este caso tienen los diputados de la Asamblea, particularmente su fracción, para garantizar que el presupuesto se apruebe oportunamente. Ser consecuentes. Claro, porque, mire Ernesto, para ellos no ignoran, ¿verdad?, que la crisis, y particularmente una crisis desatada en el sector salud, genera y se refleja siempre en enfermos y en muertos.
Eso es una cuestión importante. Nosotros hacemos todo lo posible para que esto no suceda y para paliar y solucionar los problemas que se derivan. Pero ¿qué impedía? Por ejemplo, ellos alegaban de financiamiento del presupuesto. La economía mostraba ya los signos de revitalización. Hemos estado creciendo al 2.5%. Hay señales de que la economía podía perfectamente financiar y lo hará. El presupuesto que se negó y que debieron haber aprobado, el financiamiento que se negó con los bonos que debieron haber aprobado y que no lo hicieron. Entonces, me parece a mí que hay ahí también una carga moral y ética, ¿verdad? Que es Me quiere esta decir que crisis, deben de ser consecuentes con la crítica. Exactamente. Es decir, si hay crítica, pero también Sí. debe de haber un poco de... Es su responsabilidad. Ellos sabían que si retrasaban la aprobación del presupuesto, que si nos declaraban inconstitucionales las compras directas, que si entrampaban el financiamiento hacia el Ministerio de Salud, íbamos a tener dificultades para implementar nuestro plan de trabajo que estaba organizado teniendo un financiamiento continuo. El mismo escalafón, en enero no se pagó, ¿verdad? Y creo que en febrero tampoco, por efecto del retraso en la aprobación del presupuesto. Ellos son responsables de que nuestros trabajadores no hayan recibido el esfuerzo que se hizo para poder financiar parte del escalafón. ¿Verdad? Entonces, pero ellos no asumen esa responsabilidad y tratan, luego de generar la crisis, hacer que nosotros paguemos los efectos de esa crisis que ha sido generada artificialmente. Fíjese que hablando sobre el tema de presupuesto, este día, por cierto, el Sindicato de Médicos del Hospital Rosales ha publicado un comunicado, ¿verdad?, en alusión a esta fecha conmemorativa, y dice, solicitamos a los partidos políticos de la Asamblea que no ratifiquen el préstamo de 170 millones de dólares. Eso es muy interesante hablarlo, porque en medio de la situación que estamos planteando, ¿verdad? Las cosas tampoco son catastróficas ni nada por el estilo, ¿verdad? El Ministerio de Salud tenemos un presupuesto que lo estamos ejecutando. Este año tenemos un presupuesto de inversión que es de los más altos de los últimos años en el ministerio. El que se ha afectado es el presupuesto de funcionamiento en una parte, que es de lo que estamos hablando. Pero, por ejemplo, fíjese que esos comunicados deberían de ser equilibrados, porque yo le voy a decir de manera rápida los logros que se han tenido en el Hospital Rosales. Fíjese que el Hospital Rosales en los últimos 2 gobiernos prácticamente se ha duplicado el presupuesto. Ahí está, ustedes pueden hacer investigaciones periodísticas y usted va a encontrar de que desde que entró el gobierno en el año 2009 se ha ido mejorando la inversión pública. El Rosales tenía la mitad de lo que tiene ahora de presupuesto. Sin embargo, sufrió un recorte, entiendo, como de 20, 25 millones de dólares, ¿no? No, el presupuesto del Rosales han dado por 45 millones, hoy 44, hoy tiene un poco menos por lo que estamos hablando. Pero vaya, de todas maneras, compare usted, porque las voluntades políticas se reflejan también en los presupuestos que se asignan. Y resulta que como hemos aumentado la cobertura, han aumentado las necesidades, y el primer logro que se debe de destacar es que el Rosales tiene prácticamente el doble de lo que antes tenía. Y le voy a dar otros ejemplos. Estamos hablando de la situación renal, ¿verdad? La capacidad de las máquinas para hacer los tratamientos de diálisis, de hemodiálisis, se ha duplicado en el Hospital Rosales. Hoy tenemos el doble de máquinas dializadoras peritoneales automatizadas y tenemos el doble de máquinas para hacer hemodiálisis. ¿Usted cree que eso no se debe de decir y no se debe de reconocer, ¿verdad? De que tenemos una mayor cantidad de máquinas? ¿Qué otra cosa le puedo decir en el Rosales? Ustedes los periodistas han visto de que prácticamente en el Hospital Rosales, porque estoy hablando de los logros acumulados de la reforma, hay dos, el que era el Hospital de Especialidades, que en realidad el Ministerio de Salud se lo pasó al Seguro Social y luego el Seguro Social lo regresó. Y hasta en estos 2 gobiernos es que se habilitó el nuevo Hospital de Especialidades, la segunda y la tercera planta. Que eso no existía, y eso ha significado como entre 130 y 140 camas más. Ha habido como una ampliación de la capacidad del Rosales. Usted va a la segunda y tercera planta y va a encontrar
el nuevo servicio de hemato-oncología, en la segunda planta, el de nefrología, que hoy es más amplio, y en el de arriba está el de neurocirugía y está el de cardiología. ¿Cómo no podemos reconocer de que el Hospital Rosales ha subido como a 100, pasó de 550 camas aproximadamente, y hoy con la reforma de salud ya llega a 695 camas? ¿Por qué no decimos ese tipo de cuestiones? La UCI que encontramos nosotros del Rosales, fíjese usted, el hospital más emblemático del país, tenía solo 8 camas la unidad de cuidados intensivos, y hoy ha más que triplicado el número de camas de la unidad de cuidados intensivos, porque hemos pasado de 8 a 30 camas. Y si a esto le agregamos este refuerzo se hizo con, entiendo, según destaca este informe, con los 120 millones de dólares que se aprobó del préstamo, ¿sí? ¿De cuál préstamo? De un préstamo que se sí, tuvo con el BID. Todo esto que le estamos diciendo ha sido con fondos del Banco Mundial también, que los estamos ejecutando ahorita, y fondos también de BID. Ha habido de todo, ¿verdad? Pero sigo rápidamente. Fíjese que en el Hospital Rosales nunca había existido, Ernesto, un equipo moderno para operaciones de neurocirugía, lo que se llama un equipo de estereotaxis. Hoy usted en el Rosales llega una persona que tiene un tumor cerebral, que tiene una infección cerebral, que tiene una enfermedad degenerativa cerebral. Hoy hay un método moderno que se llama estereotaxia, que nunca antes lo había tenido el Rosales, ahora lo tiene. Antes nunca había habido resonancia magnética en el hospital Rosales, ahora la tenemos. Nunca antes había habido en el Hospital Rosales lo que se llama el laboratorio de inmunohistoquímica. Ese es un esfuerzo importante porque es un laboratorio que nos permite clasificar los cánceres. Y allí mismo hay un nuevo edificio de patología donde está albergado el servicio el laboratorio de inmunohistoquímica, y que eso nos ha permitido hacer mejores diagnósticos. Más de 300 recursos nuevos en el Hospital Rosales como producto de la reforma de salud, y hemos renovado 10 servicios. Si usted entra hoy al Hospital Rosales, hay 10 servicios en los pabellones de hospitalización que están nuevos, que están remodelados. Y así le puedo mencionar una serie de aspectos para que no se crea que el Hospital Rosales ha estado abandonado. Pero ojo a lo que usted estaba preguntando, nos falta. Y eso que nos falta es lo que nosotros tenemos como propuesta en la Asamblea Legislativa. Usted aquel día nos puso la imagen de lo que sería el nuevo Hospital Rosales, porque nosotros reconocemos que hay que inyectarle más, hay que hacer un nuevo Hospital Rosales. Hay una propuesta para hacerlo nuevo, para mejorar el equipo, para mejorar la infraestructura, para aumentar los recursos humanos, para mejorar los servicios, para mejorar los equipos, para mejorar el medicamento. ¿Y por qué no nos aprueban ese? Fíjese que desde hace un año debería estar funcionando ya la construcción del nuevo Rosales. No estuviéramos hablando de esto. Ese préstamo está en la Asamblea Legislativa. Ahí está en la Asamblea Legislativa. En abril caducó, ¿verdad? Porque con el BID lo firmamos ahí por abril del 2016 y caducó en abril de este año. Entonces hemos solicitado una prórroga y todavía estamos a tiempo de que lo que le falta al Hospital Rosales, que hace un año debimos estarlo ya desarrollando, está estancado en la Asamblea Legislativa. ¿Cuándo se resuelve, solo para cerrar ya el ciclo de la medicina, esta falta de medicamentos? ¿Cuándo se resuelve? Mire, yo le decía de que había otro factor que es lo que ese medicamento que va a llegar ahí por julio, esa compra de los 23 millones de dólares, en realidad en las cuentas nuestras debió estar ahí por marzo, abril. Pero tuvimos una dificultad, unas diferencias jurídicas en lo de las prórrogas de contratos, y al no aprobarnos la prórroga de contratos es lo que ha hecho que se extienda, y en estos 2 meses, que es lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? De que no, bueno, está en compra una serie de situaciones en el caso para atender a los pacientes renales, que dicho sea de paso, como estamos hablando de aspectos integrales, fíjese que la enfermedad renal crónica, no solo debemos de hablar el hecho de que hay que atender de la mejor manera a los pacientes que ya tienen insuficiencia renal crónica, pero nosotros estamos en el esfuerzo también de disminuir la enfermedad renal crónica, de disminuir la insuficiencia renal crónica, porque hay una desmesurada
abuso, por ejemplo, del uso de pesticidas, ¿verdad? Perdón, aquí tenemos la animación de lo que va a ser esta proyección. Esa es la proyección que son del de los nuevo grandes hospital. proyectos que se tienen dentro Los grandes proyectos, y que yo le digo de que este proyecto realmente desde hace un año debió de aprobarse. Depende de la aprobación del préstamo en la Asamblea Legislativa. Y que está ahorita entretenido en la Asamblea Legislativa. Hay varias torres que se piensan construir, y afianzar las más de 30 especialidades que tiene el Hospital Rosales, y ahí está la propuesta, y bueno, no entendemos por qué no se quiere un nuevo Hospital Rosales. En lo que usted acaba de decir del comunicado. ¿No da los votos? No, pero hay un comunicado que dice que no se aprueben los. Y entonces, sí, bueno, lo están pidiendo los médicos. Bueno, pero eso es muy extraño, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? A no ratificar el préstamo de 170 millones que el Ministerio ha suscrito con el BID para el nuevo Hospital Rosales, sin antes no se hace del conocimiento público una auditoría o análisis exhaustivo del costo-beneficio de los equipos comunitarios de salud. Pero mire, eso es tremendo, ¿verdad? Es muy tremendo. Sí, mire, yo quiero hacer énfasis en una cosa, Ernesto. Fíjese, el periodo neoliberal de administraciones recibió de la tiranía militar cuando terminó un total de camas de 17 camas por cada 10.000 habitantes. Durante el periodo neoliberal, el número de camas por 10.000 habitantes bajó de 17 a 7 camas por 10.000 habitantes, por el abandono que los gobiernos neoliberales tuvieron del sistema público. Los dos gobiernos del cambio han generado un incremento de camas de las 7 que nos heredó Arena a más de las que Arena heredó de la tiranía militar, y hemos continuado superando. Eso antes todavía de que se contabilizaran las camas del Hospital de la Unión y el incremento de camas de los servicios que nos ejemplificaba la doctora Mengíbar. Entonces, me parece a mí que es una cuestión completamente traída de los cabellos, que además un esfuerzo importante de parte de Salud y el gobierno del presidente Sánchez Serén para fortalecer aún más el número de camas disponibles esté siendo bloqueados por algunos médicos que no están de acuerdo con que el sector público se siga fortaleciendo. O para que siga el desorden de algunos aspectos en el Rosales, para que siga la precariedad. Fíjese que si se hiciera una encuesta preguntándole a la población si quisiera un nuevo Rosales, ¿usted cree que la población va a decir, todo el mundo diría no, que por sí, favor, no hagan un nuevo Rosales? Bueno, y hay que destacar esa es una falta de responsabilidad, que ¿verdad? Recientemente se inauguró el nuevo Hospital de la Unión, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar de ello también cuando regresemos, pero sí, cerrando un poco el ciclo. Se resuelve, solo es cuestión de trámites, el tema del desabastecimiento. Estamos trabajando para que mientras ese retraso de la entrada, ver cómo lo vamos subsanando poco a poco, ¿verdad? Pero que es cierto que estamos en algunas dificultades. Ok, me voy a una pausa. Cuando regresemos, hablemos un poco de la nueva, digamos, esa nueva proyección de infraestructura, que ya nos adelantamos un poco a abordar, a conocerlo en esta animación que tenemos del nuevo Hospital Rosales, que pende desde luego de la decisión de los diputados, ¿no? Para aprobar ese préstamo o ratificarlo, ratificación es... Sí, 170 millones, pero porque no solo es Rosales, ¿verdad? Sino que incluye otro hospital en la zona norte, incluye más inversión en el primer nivel de atención, casas de espera materna. Es un proyecto sumamente integral. Ok, interesante también. Y que ambas partes han aprobado, ¿verdad? El ministro y su equipo han diseñado y aprobado la propuesta de préstamo. El directorio del banco ha observado, ha apoyado y ha aprobado el préstamo. Entonces lo que falta es la ratificación de la Asamblea Legislativa únicamente, o sea, técnicamente es completamente posible, está todo dispuesto para iniciar, y entonces no entendemos por qué se niegan los votos para eso. Ok, interesante. Sí, estrategia de acceso universal a la salud, reducción de la desnutrición crónica, cobertura de vacunación, entre otros aspectos importantes cuando regresemos en este análisis en el que hemos conocido parte de lo que se está llevando a cabo como crítica, y ahora veamos qué es lo que se ha hecho y qué es lo que viene por delante a partir de lo que es el rubro de salud a 3 años de la administración del presidente Salvador Sánchez Serén. Hay que darle adelante, somos un país trabajador, somos mejor que ningún país
lo hemos demostrado en el mundo con nuestra gente, estamos en cientos de ciudades. Y aquí no es solo del mismo gobierno, todos los grupos políticos, incluso la ciudadanía misma. Creo que debemos de unirnos para trabajar bien, pero tendríamos que como abrir las puertas para que los demás nos ayuden también. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Colegio Bilingüe Cuscatlán, formando una generación de líderes. Visítanos en Nuevo Cuscatlán y conoce nuestras amplias y modernas instalaciones. Colegio Bilingüe Cuscatlán. Bueno, quiero informarle también que Colegio Bilingüe Cuscatlán tiene como visión formar líderes que desde pequeños sean emprendedores. Bueno, continuamos. Sí, quería quedar pendiente un poco para cerrar el ciclo anterior de comentarios. Un pequeño punto nada más para cerrar esta cuestión de la situación que heredamos, que me parece que es un punto en el cual la comparación es válida completamente. Fíjese que cuando nosotros llegamos en 2009, que se inició el primer gobierno, el Ministerio de Salud expedía 12 millones de recetas. De estas 12 millones de recetas, el ministerio solo cubría 6 millones, porque el otro 6 millones de recetas se las entregaban a la población para que las fuera a cobrar a las farmacias privadas, a comprar, donde las compraba a los precios más altos del mundo. La gente no tenía para comprar y se morían los niños como moscas, se morían las mujeres embarazadas igual. ¿Verdad? ¿Qué hicimos nosotros? El efecto de la supresión de los cobros, de las cuotas voluntarias y todo, rompió con la barrera económica para que se tuviera acceso a los servicios. La ley de medicamentos y el incremento de los ECOs y el desplazamiento digamos, del acceso a los servicios de salud incrementó al doble la cobertura. Nosotros expedimos hoy 25 millones de recetas y financiamos el 85% o entregamos el 85% de esos medicamentos. Antes se entregaba solo el 50%, pero yo nunca vi un despliegue publicitario de este tipo, ¿verdad? Para criticar la crisis permanente, ¿verdad? Y la mortalidad y la exclusión que había, ¿verdad? Del 50% de la población a los servicios de salud. Entonces me parece a mí que estos contrastes es importante tomarlos en consideración y que la población debe recordar que se le cobraba por la consulta, que pagaba por los medicamentos, que pagaba por los laboratorios, que pagaba por la ingreso hospitalario, que pagaba por la atención de partos. La población debe recordar eso y no debe permitir que nunca más se vuelva a cobrar por la salud en un establecimiento público. La salud de la población no debe depender de la cantidad de dinero que una persona tiene en el bolsillo. Es una cuestión que es una garantía del Estado y ahí hay responsabilidad de todo el Estado, incluyendo la Asamblea Legislativa, que debe proveer los recursos para que salud no sufra y desencadene una crisis como esta. Sí, pero la mayor trampa de esto, que yo creo que la población es muy observadora. Si usted se fija, se eleva la parada de la crítica, se van a hacer exigencias de lo que supuestamente no se está haciendo, en este caso en salud pública, pero a la par hay un ahogamiento económico provocado por los que no quieren aprobar que se mejoren los recursos para la salud pública en este caso. Entonces hay una trampa ahí de ahogamiento. Y ese ahogamiento lo acompañan con demandas desmesuradas o con aspectos que no se están haciendo. Entonces, importante decirlo, que aún en medio de digamos, los cercos obvios a las finanzas públicas, porque se pueden dar muchos ejemplos de que es obvio de que hay un cerco a las finanzas públicas, en medio de eso ha habido una cantidad de logros
en salud, que ya la salud pública ya no es la misma. Es interesante antes, porque eso es lo que quería hablar ya. ¿Cuál es el más grande logro que ustedes ventilan o perfilan a 3 años de gestión? Bueno, en estos 3 años, bueno, nosotros cuando diseñamos la reforma de salud, pusimos unos principios, ¿verdad?, que son básicos. El principio de, bueno, lo de la gratuidad, lo de la ampliación de cobertura, mejoramiento de la calidad y la equidad. En todos esos principios tenemos nosotros logros. En estos 3 años, la cobertura de los servicios de salud se ha aumentado, construyendo aproximadamente en la presidencia del presidente Salvador, hay como 200 obras nuevas. Ahí están, con nombre y apellido, cerca de 200 obras nuevas en lo que se refiere a nuevas unidades comunitarias de salud, ampliación de unidades comunitarias de salud, y esa ampliación en 200 instalaciones ha implicado que están instaladas en los 14 departamentos, y eso ha implicado que un promedio como de 2,5 millones de habitantes tengan una, porque cada nueva instalación que se abre o cada unidad que se mejora tiene una responsabilidad poblacional. Entonces más o menos anda por ahí por 2,5 de población que se ha visto mejorada, porque no solo es la cobertura. Cuando estamos hablando de cerca de 200 establecimientos en estos 3 años que han sido mejorados o son nuevos o ampliados, incluye equipamiento. Hay un río de inversión en equipamiento, en mejora de equipo en hospitales, en los 30 hospitales y en las unidades comunitarias de salud. Usted puede decir los logros de diferente manera. Hoy se lo estoy diciendo por ejemplo, con mejora de infraestructura, mejora de equipo, pero hay una manera que en vez de estar hablando de millones y millones invertidos, sí, que puede sonar que eso es como un poco... Propaganda, mejor vayámonos a los indicadores de salud, porque los indicadores de salud, y esos usted los va a encontrar no solo en estadísticas propias del Ministerio de Salud, porque nosotros reportamos a la Organización Mundial de la Salud, a la OPS, y ahí es donde se registra. ¿Y en qué andamos bien nosotros? Andamos bien en la disminución de la mortalidad materna. Yo he dicho de manera repetitiva que el rostro de la salud pública de un país se mide precisamente en la disminución de la mortalidad materna, disminución de la mortalidad infantil, en las coberturas de vacunación, en la disminución de la desnutrición crónica, en el control de las enfermedades inmunoprevenibles, y son 5 indicadores que en cualquier país del mundo se los miden. ¿Qué ha pasado con la mortalidad materna? Porque si yo le digo, hemos disminuido drásticamente la mortalidad materna. Para hablar de disminución de la mortalidad materna hay que hablar de cantidad de indicadores que hemos mejorado y que ha tributado en que ha disminuido la mortalidad materna. Entonces, de entre el año pasado, el 2015 y ahora, casi la hemos reducido a la mitad. Y ya desde el quinquenio anterior hemos venido para abajo, en lo de la mortalidad materna. Esto tiene una explicación del por qué, pero como vamos un poco rápido, ¿va? ¿Qué otro aspecto? Fíjese que en el tema de la vacunación, nosotros en tema de vacunación, yo decía que cualquier persona que sea patriótica, sea de cualquier partido, que vaya a encuentros internacionales de salud, debe de sentirse orgulloso que este país tiene uno de los mejores sistemas de vacunación. Aquí en El Salvador, Ernesto, hay 7 enfermedades, por lo menos, que casi han desaparecido de nuestros territorios. La polio y el sarampión, para ser honesto, ya estaba baja cuando llegamos en el 2009. No existen. Pero hay otras enfermedades de los últimos 3 años, incluso de este gobierno, como que ya no tenemos el tétano del recién nacido, que ya no tenemos muertes por rotavirus, que ya no tenemos muertes por rabia. Sin embargo, siempre hay vacunación para hay ellos. Por el sistema de vacunación nos ha bajado de manera impresionante estas enfermedades inmunoprevenibles, que hay como 7 que usted las ve desterradas de los territorios. Usted ya no va a ver que un niño le da un tétano, porque el 98, ese es otro indicador, fíjese, que es de la encuesta nacional de salud, que es la encuesta que se hace de la niñez, validada por UNICEF, que dice de que en este país el 98% de los bebés que están naciendo, que es un signo importante de salud pública, lo están haciendo en hospitales. Antes
el 60% se hacía en hospitales. El 40% nacía en las casas, nacía en la milpa, o cuando la madre embarazada, digamos, tenía su bebé fuera de los hospitales. Entonces, el hecho de que el 98% de los partos suceden en nuestros hospitales, eso da un rostro importante para la salud pública. Doctor, todo eso es parte de la política de salud. Obviamente, yo mencionaba el término de la estrategia de acceso universal a la salud, ¿no? Cómo no, claro. Eso es fundamental, ¿verdad? Todos los indicadores que la señora ministra nos ha, digamos, expuesto y aclarado, es obvio que tienen ese impacto importante en el desarrollo, digamos, de la salud de la población. Por supuesto, digamos, todo el acceso que generó el hecho que se rompiera con la barrera económica, la abolición de las cuotas voluntarias, todo el acceso que generó el desplazamiento de los más de 500 equipos comunitarios de salud familiar y especializados, la construcción, casi triplicación del número de establecimientos. Ernesto, nosotros encontramos 366 establecimientos en una situación totalmente precaria y la ministra está entregando a 3 años del gobierno 850 establecimientos de salud en situación de primera línea, ¿verdad? Con equipo de última generación en los hospitales, con unidades de salud completamente abastecidos. ¿Qué había antes? ¿Qué era el sistema, la perversidad del sistema de cobros? No es que se recaudara una gran cantidad de dinero para financiar el ministerio, era un proceso perverso de exclusión para que no hubieran colas, para que no hubiera espera, para que no hubiera demanda, porque la gente, como no tenía el dólar para la consulta, ni los $40 para la atención del parto, no llegaban, se autoexcluían, ¿verdad? Entonces, hoy no sucede eso, Ernesto. ¿Hay una demanda más acertada en ese...? Es correcto, digamos, es correcto. Mayor cobertura. De cobertura. Indudablemente. Sí, entonces eso se ha incrementado tremendamente. Mire, no tenemos un solo caso de rabia humana desde 2009. No se ha presentado. ¿Por qué? Por la vacunación felina y canina. Y humana. Sí, cuando la doctora habla de coberturas de vacunación, tenemos que hablar de coberturas útiles de vacunación, que son las que protegen no solo a los vacunados, sino que también a los no vacunados. Porque cuando usted vacuna, se produce lo que en epidemiología se conoce como efecto de rebaño, que se protege a toda la población porque el virus no circula. ¿Verdad? No circula porque hay menos gente, digamos, expuesta, ¿verdad? Entonces, las coberturas para que sean útiles tienen que ser superiores al 90%. Nosotros tenemos coberturas útiles en todo nuestro esquema de vacunación, superiores al 90-95%. Superamos ya a Panamá y Nicaragua, Panamá y Costa Rica, que eran los que tradicionalmente tenían las coberturas más amplias en Centroamérica. Entonces nosotros tenemos esas coberturas, por eso no tenemos, como decía la ministra, ni tifoidea, ni toferina, ni difteria, ni poliomielitis, ni rabia, ni... Todas las enfermedades prevenibles por vacunación están, prácticamente no tenemos casos. Entonces me parece que esa es una cuestión, un logro importante que la población debe valorar, ¿verdad? Y que los médicos que se oponen, por ejemplo, es una locura decir que no se necesita un rosario. Esta postura que asumen los médicos de decir, bueno, miren, no aprueben. No, imagínese usted, por favor, no hagan un nuevo rosario. Además parece para ponerlo en los chistes. Pero hay una cosa importante, Ernesto. Yo le decía de que lo de la disminución de la mortalidad materna debe de apreciarse, ¿verdad? Como un indicador de salud. Fíjese que hemos logrado ser de los 5 países en América Latina que tenemos la mortalidad más baja. Estamos ya en mortalidad baja en América Latina, 5 países que hemos alcanzado y con escasos recursos, digamos, ¿verdad? Pero casi alcanzando los cuernos de la luna en este aspecto. Estamos ya a la par de entre los 5, Costa Rica, Uruguay, Chile, Trinidad, Tobago y El Salvador. Somos los 5 países que hemos logrado, hemos tenido el mayor éxito. Nosotros en el 2015 logramos el ODM. Usted sabe que los ODM concluyeron el 2015, ¿verdad? Nosotros cumplimos. Y hoy con los ODS vamos adelante en lo que nos pide ODS en mortalidad materna. Pero hay una cosa importante, porque los tiempos pasan. Mire, eso lo va a ampliar el doctor Espinosa, el por qué.
Mire, las enfermedades transmitidas por el zancudo, Ernesto, las hemos controlado. Las hemos controlado. Este día, vaya a ver usted las redes, está saliendo que Perú este año ha tenido 54 muertes por dengue y nosotros llevamos 0 muertes por dengue ahorita. El año pasado tuvimos 1 fallecido por dengue. Vamos por 6º año consecutivo que la mortalidad por dengue va disminuyendo, de las más bajas de América Latina, y hay una razón del por qué estamos controlando. Y que dicho sea de paso, ya está instalada la estación lluviosa y le llamamos a la población que siga respetando las recomendaciones para que no se nos vayan a disparar ni el dengue, ni el Zika, ni el chikungunya, porque ahorita son enfermedades que las hemos controlado. ¿Qué tenemos hoy en día o como eventualidad enfermedades? Entiendo que anda un problema de gripe, ¿cómo se le llama esto? Sí, siempre, influenza, ¿no? Siempre a la entrada del periodo invernal hay un incremento de las infecciones respiratorias agudas, que se deben obviamente... Y gastrointestinales, entiendo, sí, y gastrointestinales ¿no? también. La vez pasada lo conversábamos, doctora, con usted. Es correcto, pero por eso precisamente la señora ministra introdujo el eje de salud ambiental dentro de los... Pero ¿se considera esto controlado? Sí, por el momento nosotros no tenemos, digamos, una... mire, tenemos 4 años, Ernesto, de una reducción significativa y sostenida de todas las enfermedades que se vigilan de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional. Es interesante estudiar ese comportamiento cuando regresemos como parte de lo que se ha hecho en estos 3 años. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Colegio Bilingüe Cuscatlán, formando una generación de líderes. Visítanos en Nuevo Cuscatlán y conoce nuestras amplias y modernas instalaciones. Colegio Bilingüe Cuscatlán. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hacíamos una reflexión anteriormente que me parece que es bien importante, hacer un diagnóstico de qué es lo que tenemos hoy en día. Es correcto. Ya sea como eventos, como enfermedades eventuales o que están siendo controladas a partir de una política de control, ¿no? Cómo no. Mira, Ernesto, aquí hay una cuestión muy importante que me parece que es necesario que la población entienda perfectamente y que el sector salud entienda perfectamente. ¿Por qué es que tenemos nosotros logros tan relevantes? ¿Por qué esta reforma de salud es considerada como emblemática en Latinoamérica y desde la reforma de salud que hubo en Cuba no se enfrenta una empresa como esta en ningún otro país latinoamericano? ¿Qué es lo que hace que nuestra reforma produzca estos logros tan significativos y estos beneficios para la población? Tiene que ver con el fortalecimiento del sistema público en su conjunto. Jamás hubiéramos podido evitar nosotros el llegar a una mortalidad elevadísima por dengue, ¿verdad? ¿Por qué hay esa gran cantidad de enfermos de enfermedad renal crónica? ¿Verdad? Había aquí una Comisión Nacional de Plaguicidas que fue anulada y dispersa en tiempos del señor Cristiani, que tenía la comercialización de los agrotóxicos, ¿verdad? No tendríamos esto hoy, ¿verdad? Si esa comisión... De reparo, claro, que mucha gente, por cierto, ha habido protestas por falta de medicamentos. Como 1.200 intoxicaciones agudas anuales que tenemos. ¿Se ha atendido este sector de protestas? El 50%, Ernesto, el 50% de los casos de enfermedad renal crónica y de insuficiencia renal que se ven hoy, digamos, en dificultades para espacios, para diálisis, para trasplantes renales, no existirían si esa comisión de plaguicidas no hubiera sido invalidada. Si hubiera prohibición de los agrotóxicos, agricultura orgánica y una serie de cosas. Eso es un punto. Entonces, ¿por qué no ir a las causas de esa cuestión? ¿Por qué eso que riñe
¿verdad? Con los intereses económicos de grandes compañías, se pone en la balanza contra salud. Eso es un punto que es importante tomar en consideración. ¿Por qué fue que nosotros hemos logrado controlar cuando toda América Latina va con las epidemias en alza, nosotros las controlamos? ¿Por qué el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud llama solamente a 4 países a consultas para que aporten cómo han manejado el Zika? Estados Unidos, Francia, Brasil y El Salvador. ¿Por qué El Salvador? ¿Por qué no cualquier otro país de Latinoamérica? ¿Verdad? Porque nosotros hemos logrado controlar las epidemias. ¿Por qué lo logramos? Porque fortalecemos nuestro sistema de información en salud, porque nuestro sistema de información, según la doctora Carice Tien, directora de la OPS, es uno de los 3 mejores de América Latina. Provee información, nos permite hacer alertas estratificadas que implementamos con Protección Civil, ¿verdad? Y también logramos controlar las epidemias, no casos. La tasa de letalidad más baja del continente durante 6 años consecutivos. Eso no es casualidad. Doctor, en ese aspecto y con ese énfasis de control que se tiene sobre este tipo de enfermedades, ¿habrá algo que llame la atención para este año y que pueda de alguna manera, y Dios no lo quiera así, tener un desborde pudiera ser, porque mire, prevén dentro de su inteligencia pública, ¿es algo que pueda llegar a afectar? Claro, porque mire, fíjese usted, nosotros tenemos, digamos, control de las epidemias. ¿Por qué tenemos control de las epidemias? Porque activamos, asesoramos efectivamente al Sistema Nacional de Protección Civil para que se hagan las alertas estratificadas, ¿verdad? De acuerdo a la tasa de ataque que está teniendo cada municipio. ¿Qué significa eso? Significa que el sector salud focaliza sus recursos en los puntos donde hay mayor ataque, hace cada jornada contra el dengue nos cuesta $1 millón. Si estamos desfinanciados, si no se nos suministran los recursos adecuados, como tenemos control de las epidemias desde hace 2 años, entonces la población susceptible al dengue va aumentando. Entonces podemos tener, y es peligroso, tener un rebrote de la epidemia, que sería atribuible, eso sí, al imperativo moral y ético de los diputados que no dieron sus votos para aprobar oportunamente el presupuesto y que nos generan esta crisis. No debe ser atribuida a salud si hay un rebrote de dengue, porque tenemos los elementos técnicos suficientes para controlarlo. Si no los tenemos es porque no vamos a tener combustible, porque no vamos a tener suficiente insecticida si hay un brote. Eso es una cuestión que es importante verlo. Ellos, estoy seguro que estarían felices si hubiera un rebrote de dengue. Es tal su perversidad, ¿verdad?, que generan una crisis y calculan que van a haber enfermos, que va a haber demandas, ¿verdad?, para que eso genere una ola de protestas injustificada completamente, o más bien justificada desde la óptica de una perversidad que tiene que ver con generar enfermos y muertos en la población. Sí, es totalmente perverso. Tener una buena cobertura, como ustedes lo plantean, pero si tienen escasez producto de los problemas de presupuesto, de ingresos que hay, ¿no? Exactamente. Pero fíjese, Ernesto, que hay algo que la población también debe de saber, ¿verdad?, porque lo sufre y lo siente. Un reto que tenemos en el país y que es de todo el mundo, y hoy es bueno quizás como graficar. Ve usted que estamos con la situación de nuestros pacientes renales en el Hospital Rosales, ¿verdad? Que no solo en el Hospital Rosales se atiende, sino que también... ¿Tienen garantizado el tratamiento de medicina en eso estamos, y todo eso? Porque en eso ellos estamos, protestaron también recientemente. Como le decía, en eso estábamos de que en estos periodos donde va a entrar esa compra se resuelva. Pero fíjese usted, poniéndolo en el contexto de la salud pública, fíjese que ahora las diálisis peritoneales, la hemodiálisis en el país, a mí me da un poco de pesar, por decirlo así, de que a veces hoy en cualquier esquina se hacen diálisis y hemodiálisis. ¿Por qué está sucediendo esto? Fíjate que en la encuesta que nosotros hicimos, y ahí voy a los retos que tenemos en salud pública, porque le estamos hablando de logros importantes de la salud pública en el país, pero tenemos unos retos que es el del crecimiento de las enfermedades crónicas. Para eso se atacan el tema de los ecos, son los que llegan de alguna manera a prevenir esto. Y para hacer diagnósticos precoces y disminuir la mortalidad por enfermedades crónicas. Esa es una de las tareas de los ecos, además de prevenir la enfermedad, de disminuir las epidemias. La cultura, por ejemplo, el tomar agua, beber agua para evitar educar a la problemas población. renales. Pero fíjese usted, nosotros ahora, y vamos a trabajar porque a nuestros enfermos que ya tienen insuficiencia renal no le falte pero el fenómeno es más que eso. Nosotros tenemos un incremento, Ernesto,
lo estamos diciendo. El año pasado fuimos los 3 ministros a la Asamblea Legislativa, el ministro de Agricultura, la ministra Lina Pol y su servidora, y hemos ido a pedirle a nuestra Asamblea, y ahí hay gente que tiene buena voluntad, que por favor no tengan empapelado ahí lo de la petición de la prohibición de los pesticidas. Los pesticidas, fíjese que con la encuesta que hemos hecho... Está empapelada esta todavía. Está sin la decisión de declarar prohibidos esos pesticidas. Ahí está, ¿verdad? Porque hubo una observación presidencial del presidente Funes. Entonces, hay una cantidad, un incremento en la encuesta que hicimos de enfermedades crónicas, porque este país, igual que todo el mundo, tenemos un incremento de enfermedades crónicas por problemas que ya podemos hablar de eso, ¿verdad? De la mala nutrición. El país afronta hoy una dificultad. Fíjese que hemos disminuido en un 42% la desnutrición crónica infantil, que esa es la que mide el déficit del acceso a los alimentos, pero por el otro lado tenemos un fenómeno nutricional que nos está causando una carga de enfermedad que nos preocupa en el Ministerio de Salud, que es el sobrepeso y la obesidad, por los malos hábitos alimenticios, por el exceso se come demasiada grasa, demasiado azúcar, demasiada sal. Entonces las enfermedades crónicas, ese sí es un fenómeno que la población lo está sufriendo, y por eso usted ve a un Hospital Rosales. En la encuesta nos salió que en el país hay como más de 400.000 personas que están adoleciendo de enfermedad renal crónica. Una gran parte de ellas están siendo producidas por el abuso de los pesticidas. ¿Por qué no tomamos decisiones políticas en vez de estar atiborrando, por decirlo así, ¿verdad? Llenando nuestros hospitales, incluso en lo privado? O sea, si ahora las diálisis y las hemodiálisis se hacen hasta en las esquinas. Y eso es porque el efecto de enfermedades graves. Es un problema de salud pública que no solo debemos de estar, que debemos de tener medicamentos para atenderlos, máquinas de hemodiálisis, sino que cómo la prevenimos, y esa es una decisión política. Pero eso tiene que ver, sí. Esa es una decisión política de que entendamos de una vez por todas que hay investigaciones propias y ajenas, nacionales e internacionales, que nos están diciendo que en vez de llenar de pacientes renales nuestros hospitales, fíjese que nosotros tenemos un promedio de 1.200 intoxicaciones agudas por pesticidas. Este tipo de manejo 1.200. De ellas se nos mueren como 100. A falta de buenas decisiones. Y las otras pasan a enfermedad renal crónica. Claro. Fíjese que usted ha tocado un tema bien importante, que es a falta de, y que lo elevo a digamos, a este factor descriptivo. A falta de buenas decisiones políticas, es que tenemos este tipo de problemas. Totalmente, o sea, porque no solo... Yo creí que ya estaba, pero yo creo que la vez pasada... Es que en el negocio... Pero el presidente Funes también creo que... Sí, se aceptaron unas, pero se vetaron otras. Pero ahora nosotros hemos ido a pedir que se prohíban, pero por detrás hay intereses, entonces, que no están pensando en la salud pública. Y nos juntamos los 3 ministros, porque a menudo dicen, si se quitan esos pesticidas, entonces la agricultura se cae. ¿No es cierto? Ok, doctor. Sí, hay que tomar en cuenta también, Ernesto, que mire, nosotros, y esto lo pudieron haber hecho los gobiernos anteriores, hemos fortalecido el sistema de información. Ellos nos entregaron el sistema de información, eran 40 sistemas diferentes de información, no proveían ningún dato que pudiera ser compatible y no se podía calcular nada ni tomar ninguna decisión con esto. Nosotros esas 300 unidades dispersas en 40 sistemas, las consolidamos en un solo, único sistema de información, que hoy son 1.200 unidades por todos los establecimientos que se han creado, más sanidad militar, el seguro social, bienestar magisterial, el ISRI, etcétera. Son 1.200 unidades notificadoras. Eso nos permite tomar decisiones informadas. No son decisiones arbitrarias, son pensadas. Se ha optimizado todos los recursos que disponemos para hacer el mejor énfasis y el mejor logro. Fíjese usted, por ejemplo, que la mortalidad materna a Cuba le tomó desde 1960 llegar a los niveles actuales más de 40 años. Nosotros lo hemos hecho en 7 años. Es una cuestión, y el indicador de mortalidad materna no solamente es el hecho de que reduce el número de muertes maternas, que ya de por sí es relevante, es que es un indicador de funcionamiento de todo el sistema,
porque y por eso es que es un objetivo del milenio. ¿Verdad? Pudieron haber puesto cualquier otro objetivo, pero pusieron la mortalidad materna precisamente por eso, porque refleja que hay encadenamiento y funcionamiento en red del primero, el segundo y el tercer nivel. Antes todos los partos normales venían a maternidad. Hoy maternidad ha reducido en un 50% el número de partos. Porque solo atiende los graves. Solo atiende los de alto riesgo funciona el obstétrico. resto del sistema. Sí, claro, entonces, ¿qué sucede? El sistema funciona mejor en su conjunto, porque el primer nivel hace el control prenatal, el segundo nivel atiende el parto normal y el tercer nivel, que es el Hospital de la Mujer, atiende los embarazos de alto riesgo obstétrico. Que es el hospital de la mujer. Por eso está funcionando. Tenemos además otros factores de protección a la madre y al niño. Los bancos de leche materna son un ejemplo de solidaridad espectacular que causa admiración en toda América Latina. Nadie tiene un sistema como ese. Nosotros en términos de leche materna hemos recibido reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud, que nos coloca en el segundo lugar en Latinoamérica como el país con más logros en lactancia materna. ¿Qué acciones Pero o yo medidas? llamo la atención en el tema que es un reto de las enfermedades crónicas, ¿verdad? Porque vienen unos esfuerzos, Ernesto. Usted sabe de que ya pronto el Ministerio de Educación va a publicar ya la normativa para regular la alimentación en las escuelas. Ese es un tema que quería aprovechar. ¿Verdad? ¿Qué acciones o medidas también debe de asumir el país para mejorar el tema de la salud? El tema de ingresos, el tema fiscal, yo creo que sin ese no se puede hay mucho varias hacer cosas, eso, ¿no? mejorar la inversión, claro. que no haya... Vamos a hablar de eso cuando regresemos, porque están pidiendo la pausa. ¿Cómo impacta el tema de la inseguridad también en el trabajo de sus promotores? Me gustaría también ir cerrando ese ciclo y, por supuesto, también hablar de ese tema que la he visto a usted, la he visto también a la licenciada Villalta de Fosalud, la directora de Fosalud, hablar precisamente sobre la importancia de ponerle atención al tema de los alimentos que nuestros hijos consumen en el colegio. Claro. Sí. Creo que es importante también ese tema. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos hablando precisamente extra cámara sobre la importancia que tiene educarnos nosotros como persona para poder alimentarnos bien. Que eso se traduce obviamente en una mejor consistencia inmunológica frente a cualquier tipo de degeneramiento de células o enfermedades. Sí, y eso, por ejemplo, lo que le estamos hablando, que es una preocupación mundial, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir haciendo esfuerzos y de eso sí debe de ser un debate en la salud en nuestro país, porque mucho del incremento de las enfermedades crónicas en El Salvador y en todas partes del mundo es porque amerita tomar decisiones políticas de salud pública. ¿Sí? O sea que si nosotros queremos bajar las enfermedades crónicas, yo ya le puse un ejemplo de cómo debemos de bajar la insuficiencia renal crónica. Si controlamos lo de los pesticidas, vamos a disminuirla. Eso no es un problema del Hospital Rosales ni de la ministra. Esa es una situación que hay que tomar una decisión política. Segundo, lo del control del tabaco. El tabaco, ya nosotros tenemos una ley y vamos teniendo logros. El tabaco produce decenas de cánceres. Por cierto, felicito a Fosalud que ayer lanzó una campaña para prevenir, que ayer todos fue el los día, años Fosalud tiene una campaña permanente. Mire, pero que caemos en el tema de educación. A eso íbamos, la parte educativa. La educación. Y la otra parte es el tema de nutrición. Fíjese que le pongo el ejemplo. A control de pesticidas, decisión política. El control del tabaco, que se tomó la decisión política de aprobar la ley, ahí vamos bastante bien. Tercero, el tema de la alimentación. Vivimos una transición alimentaria donde la población tiene una tendencia como a la de autodestrucción, porque no se mide. Ya ve usted que la desnutrición tiene dos caras. La falta de alimentos, que es donde vamos mejorando, la seguridad alimentaria, aunque tenemos dificultades, pero va mejorando. Y se lo dice la encuesta de los niños, donde hemos disminuido la desnutrición. Pero en las mismas encuestas, que ya la publicamos, ha aumentado la obesidad en los niños y en las niñas. Eso
son adultos que pronto nos van a llenar el rosal. Productos de escuela. Ese es un tema que, la alimentación. Que por cierto, muchos sectores sí, se le fueron encima a usted, pero yo creo que es importante. Y vamos a tener problemas, por eso le digo, espero mitigarlo, ¿verdad? Sí, porque eso son acciones que tienen que tomarse. Son decisiones políticas, Ernesto. La salud pública tiene mucho que ver, no solo es estar atendiendo pacientes, gastando millones y millones que se merecen nuestros pacientes cuando la enfermedad ya está. Pero yo quisiera que nos apoyaran en lo de los pesticidas en la Asamblea Legislativa. Y vienen las medidas educativas que usted está diciendo. Nosotros tenemos que incrementar la educación para disminuir el sobrepeso, para disminuir la obesidad, para disminuir la hipertensión, para disminuir la diabetes, pero además medidas regulatorias. Y ya viene el lanzamiento de estas medidas para controlar la alimentación en los cafetines escolares. Y viene también lo de los etiquetados para educar a la población a que cuando vaya a comprar algo se fije en una información que vamos a poner en los alimentos. Esto esperamos que tener colaboración, porque cuando se ponen esas medidas regulatorias muchas veces hay intereses y hay críticas. Claro. Pero de hecho, cuando usted tocó ese tema se le vino mucha gente encima, pero los padres de familia que conocemos lo que nuestros hijos consumen, lo van a agradecer. Claro, por supuesto. Lo van a agradecer, sí. Porque no hay un control y a veces hay también un descuido, no digo per se, de los colegios en su momento también de saber qué es lo que los cafetines le están vendiendo a los alumnos. Exactamente. Y eso no puede, ¿y en qué términos? Nosotros, bueno, pues, ojalá nos aprobaran el nuevo Rosales. Nosotros podemos aumentar, si usted quiere, ya aumentamos al doble las unidades, las máquinas dializadoras, podemos aumentarlas al triple, al cuádruple, pero el problema no se resuelve con seguir aumentando máquinas de diálisis, sino que cómo prevenir la enfermedad. Interesante. La violencia es considerada como una epidemia o pandemia hoy en día, ¿no? Correcto. Y para ello se han creado figuras de tributo o impuestos, contribuciones, pero la salud también necesita. ¿Cree usted o qué acciones o medidas se debe de asumirse como país para poder de alguna manera fortalecer esta base y no estar hablando de precariedades, mucho menos de desabastecimientos? Sí, yo creo que en primera instancia, Ernesto, es muy importante citar que nosotros tenemos la firme convicción de que el modelo que se ha instalado o las modificaciones que se han hecho a la prestación de servicios, el desplazamiento de los equipos comunitarios que tienen una actividad fundamentalmente móvil e itinerante de ir a buscar lo que los promotores hacen, Ernesto, lo que nuestros promotores hacen junto con el Foro Nacional de Salud para buscar a las embarazadas, perseguirlas literalmente hasta que logran inscribirlas para el control prenatal, estar vigilantes de que vayan a sus controles prenatales, vigilantes de que lleguen a los hogares de espera materna, de que se les atiende el parto institucionalmente, de la contraloría que se hace permanentemente, es una cuestión que nosotros no estamos dispuestos a abandonar, por más que se quiera aterrorizar a nuestros trabajadores con eventos como los que recientemente hemos visto, ¿verdad? Eso es una cuestión, primero, que no está en todo el territorio nacional. Segundo, que no podemos nosotros dejar de llegar a las comunidades. Jamás vamos a abandonar eso, Ernesto. Como tema relacionado, ¿cómo impacta la inseguridad en el tema del trabajo que desarrollan? Bueno, nosotros en la reforma de salud tenemos un eje. Fue una experiencia bastante difícil la que se vivió en el caso de mexicanos, ¿no? Ahí hay que abordarlo de dos maneras. La violencia en nuestro país afecta la salud, básicamente, primero la salud de la población, la salud mental, la salud física, pero también expone a nuestro personal, ¿verdad? A este tipo de situaciones. Sí, nosotros estamos trabajando con coordinaciones interinstitucionales para proteger a nuestro personal, como se hace en todas partes del mundo, donde hay peligros, donde actúan el personal de salud, y estamos articulando medidas. Eso no se puede revelar en público, pero sí, como dice el doctor Espinosa, nosotros no podemos abandonar los territorios. Por supuesto. Si el llegar a los territorios a atender la salud y ampliar la cobertura es lo que nos ha permitido los resultados que tenemos. Bajar esos índices de mortalidad, etcétera, etcétera. Y proteger a nuestro personal. Brevemente, ¿cómo
hemos hablado de logros. Sí. ¿Cuál es el reto más grande, el desafío? ¿Qué es lo que falta hoy? Yo ya le mencioné que en materia de salud pública, en El Salvador, bueno, alto al ahogamiento de las finanzas públicas y en este caso en lo de salud. Y segundo, uno de los retos que ya lo empezamos a afrontar es el tema del incremento de las enfermedades crónicas y que estos 2 años que vienen va a haber un intenso trabajo para afrontar el tema de las enfermedades crónicas. Les agradezco que me hayan acompañado. Una recomendación. Brevemente. Una muy breve. Quiero pedir a los legisladores que no hagan, particularmente la derecha de Arena, que no haga esos cálculos perversos de que generando crisis en salud van a poder ellos recuperar lo que han perdido en términos de imagen y lo que sea. Eso se refleja y puede hacerse un rebrote de la epidemia, cualquier cosa, en enfermos y muertos. Y la culpa es de ellos, no del sistema de salud. El tiempo se me fue, quiero agradecerles el que me hayan permitido conversar con ustedes este día y hacer una valoración del sistema de salud en el país. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.